Junta directiva, diputados, diputadas, estamos aquí convocadas y convocados para iniciar un debate que tiene que ver con la presentación por parte del presidente de la República, el comandante Chávez, de su gestión durante el año 2010, cumpliendo el presidente una vez más con un mandato constitucional. El artículo 237 de la Constitución establece que el presidente anualmente debe presentar su memoria y cuenta, su balance de su gestión desde la Asamblea Nacional al pueblo. Y así lo hizo, como siempre lo hizo durante estos 11 años, 12 años. Aun cuando es una presentación formal, oficial, constitucional, que se cumple a cabalidad, también es cierto que el presidente diariamente presenta lo que es su agenda de trabajo, su gestión, su proyecto, y está en contacto directo diariamente con el pueblo, con las diferentes organizaciones, con las diferentes comunidades. Por ello, cuando el presidente hace la presentación, tiene acogida por parte del pueblo, quien conoce lo que se ha hecho, porque la obra del gobierno no queda en el aire, sino que siempre va a beneficiar a seres humanos. Y esos seres humanos, beneficiados de la obra del gobierno, la conocen porque la viven, la reciben. Nosotros escuchamos al presidente en su presentación y vimos que comenzó felicitando y dándole la bienvenida a los diputados y diputadas de la oposición que regresaron, que retomaron el camino democrático, el camino de la Constitución, y aquí están. Pues les hizo ese reconocimiento, por cuanto no podemos olvidar que hace 5 años, en el 2005, la oposición, por voluntad propia, decidió apartarse del camino democrático y constitucional, decidió apartarse de la política parlamentaria y cogieron otros caminos que trataban de llevarnos a la desestabilización, pero que por supuesto no lograron, porque en esos 5 años lo que pasó fue que se fortaleció la democracia y se fortaleció la revolución, a pesar de todos los intentos, de todo el saboteo, de toda una campaña macabra. Pues el gobierno se fortaleció y el presidente pudo avanzar con su gestión. Una gestión del año 2010 que no está separada o que no es independiente de los años anteriores. Por eso cuando el presidente presenta su balance, hace referencia a la historia, porque el 2010 no llegó y cayó de la nada, no nos cayó del cielo el año 2010, sino que viene y es consecuencia del 2009, del 2008 y así sucesivamente. Y mucho más cuando estamos dentro de un proyecto. Cada año tiene que ver con la consecución de un proyecto político, de un proyecto social que se viene trabajando desde que el presidente Chávez llegó al gobierno, desde que la revolución llegó al gobierno en el año 98, que ganó el presidente y que tomó la posesión del cargo en el año 99. Con un proceso constituyente, el pueblo aprobó una nueva constitución, y por eso no podemos desligar cada año, cada actuación, los avances no se pueden desligar. Tampoco podemos desligarlo, y el presidente en su balance hizo una breve reseña histórica para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Cómo llegamos a esta revolución, pasando por 5 revoluciones, y habló de los 200 años que estamos cumpliendo en el año 2011, en el bicentenario de la independencia.
esa fecha, pues tenía que referirse el presidente a esos 200 años. Y al hacer ese balance, hizo un llamado a los diputados y diputadas de la oposición para que aprovecharan el momento en el que ellos retoman este camino democrático para que se sumaran al gran debate, la confrontación de ideas con argumentos, con ética. Ese llamado lo hizo el presidente con toda la sinceridad que le caracteriza, pero y que venía haciéndolo el presidente de manera recurrente. El presidente no es la primera vez que llama al debate de las ideas, a la confrontación, al respeto. Lo ha hecho, y cuando hablaba de la historia, pasábamos desde los 200 años, pasábamos a los 10 años, a los 8 años que llevamos del golpe de Estado. Vimos cómo en el año 2002 el presidente también llamó al pueblo para que asumieran el camino democrático y asumieran el debate. Todo eso lo planteó el presidente de una forma bien contundente, y nosotros, asumiendo ese llamado del presidente, creíamos que había sido entendido, pero vimos unas reacciones de algún sector de la oposición que no entendió el mensaje, o simple y llanamente no le importó o no lo escuchó. Todos tienen en sus puestos allí el discurso del presidente. El que no lo escuchó por lo menos pueda leerlo, pero la reacción de algunos sectores, bien mezquina por cierto, salió desconociendo ese llamado del presidente y tratando de confundir, hizo y asumió ese llamado como debilidad, confundiendo la magnanimidad con debilidad. Y por eso cuando el presidente dijo que él se desprendía del tiempo que se le había aprobado en la ley habilitante y que en 5 meses podía agilizar su agenda y devolver la ley habilitante, salieron estos sectores a decir que no, que tenían que derogar la ley habilitante completamente. Es una reacción malcriada, si se quiere, porque no tiene coherencia, no tiene sentido que digan que la ley habilitante es nula de toda nulidad, no tienen sustento jurídico, es una incoherencia y es una provocación o una malcriadez. Entonces piden derogatoria de la ley habilitante. Si fuera el caso que se deroga, entonces ellos dicen, no, no queremos que se derogue, queremos que renuncie el presidente. Y si el presidente llegara a renunciar, dicen, no, no es que renuncie, es que venga Carmona nuevamente y queremos un gobierno de verdadera democracia impuesto por las minorías. Esa conducta la conocemos, así como ha sido recurrente el llamado del presidente a que se tomen los caminos democráticos y del debate. Ha sido recurrente también que no se le escuche y se tomen otros caminos y que se tenga otra agenda debajo de la manga y que se saque tratando de confundir, tratando de hacerse ver como demócrata. Entonces denuncian la dictadura. Dictadura del presidente que convoca al pueblo, dictadura del pueblo que elige al presidente, dictadura de la democracia participativa y protagónica versus democracia de los que dan un golpe de Estado, de los que imponen a un señor que, por cierto, a este señor Carmona después lo dejaron solo, después todos deslindaron del dictador Carmona y dijeron, no, ese llegó solito a Miraflores. Se les olvidó que no llegó solito, lo llevaron allá. Después dijeron, no, nosotros no firmamos ningún decreto de disolución de los poderes, sino que firmamos una lista de asistencia. Bueno, son sus argumentos, pero eso es historia y hay que recordarlo para saber entonces todas las dificultades por las que ha pasado el gobierno para llegar al 2010 en esa gestión y estar hoy en el 2011 más fuerte que como nunca estuvo el gobierno revolucionario del comandante Chávez. Entonces, por supuesto que nosotros apoyamos toda esa participación y toda esa exposición y esas reflexiones del presidente. Y estaremos
estaremos recordando que en ese año 2010 comenzó en crisis, la crisis energética, producto de la sequía, producto del recalentamiento del planeta, la crisis de los bancos, de las bolsas, la crisis después con las lluvias, de pasar de una sequía, de estar en una sequía pasamos a inundaciones producto de la lluvia, que se adelantaron y que nosotros en ese momento estábamos en un proceso electoral, el 26 de septiembre, por cierto, que ganó la revolución, es una demostración de la fortaleza de la revolución, que a pesar de las crisis que estábamos pasando y que el presidente expuso con claridad, sin embargo, hubo la voluntad del pueblo para que los diputados y diputadas de la revolución llegaran a la Asamblea Nacional en una correlación de fuerza superior, 98 diputados que tienen la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, y que por mucho que la oposición diga que ellos son mayoría y que ellos sacaron más votos, porque ahora los votos de ellos, aprendieron ellos a sumar muy bien, y a los votos de ellos le suman los votos de los independientes, los votos nulos, los votos de los aliados nuestros que fueron en planchas diferentes a las nuestras, y que también esos votos se los están sumando a ellos, así como en el pasado sumaban los votos de los muertos. Pues ahora ellos, a los votos de ellos, le suman una cantidad de votos que no son de ellos, pero para ellos creerse o hacerle creer a sus seguidores que son mayoría, pues, y seguir viviendo de la ilusión. Aquí lo que quedó demostrado, que en el 2010 se fortaleció la revolución, que en el 2010 el pueblo siguió apostando a este proceso, apostando al liderazgo del presidente Chávez, y nosotros le hacemos un llamado ya para culminar a la oposición. Nosotros como revolucionarios asumimos el llamado. Hoy se abre el debate, hoy no se cierra el debate. Vamos a continuar el debate. Vamos a continuar un debate con altura y con ética, que cada quien defienda su modelo. Aquí hay dos modelos confrontados: el modelo socialista, el modelo capitalista. Nosotros asumimos el nuestro, que está contenido en la Constitución y está contenido en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Aquí está nuestro proyecto y nuestro líder, que es el comandante Chávez. Ustedes asuman su modelo capitalista y no se disfracen con el mensaje, con el discurso socialista para tratar de confundir, porque les va a quedar grande. Cuando hablan ustedes de temas sociales, de pueblo y de pobre, se les chipotea, y por eso hemos visto diputadas que cuando se acercan pobres a ellos, se limpian los besos que le dan, porque no es su modelo, no es su culpa, en su cabeza está otro modelo. Pues defiendan con valentía su modelo, y en todo caso dejen trabajar al presidente, que es lo que pide el pueblo. Dejen trabajar al presidente, y vamos a presentar una propuesta por escrito, como se terminó el tiempo. Vamos a presentar una propuesta por escrito, tomándole la palabra al presidente en cuanto a que, para profundizar en todos los temas políticos, económicos, sociales que presentó y que tiene un resultado concreto en su obra de gobierno, que se llamaran a los ministros para que den explicación aquí en plenaria. Y por eso nosotros vamos a presentar por secretaría la propuesta, un cronograma de comparecencia de los vicepresidentes de las diferentes materias que tiene el Ejecutivo Nacional, por supuesto con los respectivos también ministros de cada área, a través de un cronograma que debe coordinar la presidencia de la Asamblea de acuerdo a lo que establece el reglamento interior y de debate. Muchas gracias.